Abogados del Poder, este libro editado por Esfera de los Libros y cuyo autor nos visita aquí en Periodista Digital, Xavier Gil Pecharromán, es la historia de los bufetes españoles y extranjeros, auténticas sociedades multinacionales que han sabido transformarse para mantenerse en la cresta de la ola en esta época de globalización y competencia. Una transformación trufada de historias que nos explican por qué despachos internacionales en el cenit de su éxito empresarial han desaparecido en cuestión de días y por qué otros también han triunfado. ¿Qué tal, Xavier? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Hasta los años 90 explicas en el libro que la abogacía estuvo en manos de una sangre azul, ¿no? Como una especie de casta universitaria, una selecta estirpe que atendía incluso a sus clientes en sus propias casas. ¿Cómo era esa estirpe? ¿Y qué fue lo que pasó para que cambiara todo? Bien, pues esa estirpe eran los catedráticos de Derecho que tenían pues sus despachos para ejercer y sobre todo para cumplir con las empresas, con los grandes empresarios de aquella época que les pedían que pusieran en práctica aquello que enseñaban por las mañanas. Entonces esos despachos eran pues digamos que un derivado de la cátedra y el catedrático se rodeaba de sus ayudantes de cátedra, de sus alumnos, y así era como funcionaba el despacho. El día que fallecía o se jubilaba el catedrático, el despacho desaparecía y tomaban el relevo los ayudantes más destacados que montaban su propio despacho. Pero lo importante era sobre todo la cátedra. Así nacen despachos como Garrigues o como Uría, que tienen pues un catedrático al frente, y era pues digamos que la tónica absolutamente general. Las cosas cambian cuando cambia el mundo de la empresa, cuando los empresarios dejan de ser también empresarios individuales. Hay que pensar una cosa, y es que la abogacía se ejerce, a pesar de que en estos momentos sean auténticas multinacionales, no se ejerce como cualquier tipo de empresa con una relación de calidad-precio en el servicio, por resultados, etcétera, etcétera. No. La confianza aquí es absoluta. Que el cliente tenga confianza en el abogado es lo que lleva y lo que delimita el que sea cliente de un despacho o que sea cliente de otro despacho. Por eso es muy importante y es una de las grandes protagonistas de la desaparición de despachos importantísimos en el mundo, justamente el que en un determinado momento los socios no estuvieran de acuerdo con la política llevada por la dirección del bufete y que se marcharan, pero que se marcharan con toda la división de abogados que tenían a su mando y con todos los clientes. Cuéntanos algún caso reciente en ese sentido. Pues hay casos recientes, hay muchos casos que se han dado, pero quizás los más espectaculares sean los que se han vivido en Estados Unidos al final del siglo pasado y a principios de este siglo. Está, por ejemplo, Lord Day and Lord con Barrett, Smith, etcétera, etcétera, porque los americanos van sumando nombres, ¿no? Este despacho era el de los herederos del general Custer, nada más y nada menos. Y ellos tenían decorado el despacho, pues estilo... El general Custer, el del séptimo regimiento. Sí, el del séptimo de caballería. Y tenían decorado el despacho, pues de aquella época, con fotos de indios, con fotos de los fundadores y tal y que igual. Y eso da una idea de la forma de trabajar que esta gente tenía. Pero ellos pensaban que lo principal era ser los mejores en todo, y los números unos en todo. Que querían que todo fuera maravilloso, que todo fuera genial y tal. El problema estuvo en que pagaban, por ejemplo, que es una de las cosas que en estos momentos se está viviendo en España, pagaban por la antigüedad de los socios en lugar de por la efectividad de los socios, por los clientes que traen, por los pleitos que se ganan, por el dinero que en definitiva se mete en la firma. Y eso pues tenía muy revelados a muchos de los socios. Al final, pues los socios decidieron marcharse y ese despacho desapareció en días. Otro caso todavía mayor fue el de Cuder Brothers, que fue el primer despacho americano que abrió en Moscú después de la desaparición de la Unión Soviética. Ellos querían estar y ser también los primeros en todos sitios. Y resulta que tuvieron un grave problema con el tema del despacho en Rusia, les costaba muchísimo dinero, los ingleses, los socios ingleses se rebelaron y a partir de ahí desapareció el despacho también en días. Una firma que se había mantenido desde 1800 y pico y que era pues una de las grandes firmas con despachos absolutamente en todo el mundo. ¿Y cómo influyó en lo que es el mercado legal de aquí de nuestro país la irrupción de despachos anglosajones?
Bueno, primero tendríamos que ver la evolución que hubo en España para entender en qué momento llegan los despachos anglosajones. En España se montan esos despachos que decíamos de catedráticos, y poco a poco se va viendo que es necesario ir sumando socios nuevos, savia nueva. Se comienza fichando pues a gente de la administración, abogados del Estado, jueces, etcétera, 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 que dan una seguridad y esa confianza que digo que es necesaria para que el cliente vaya a un determinado despacho. Esas firmas se van convirtiendo en sociedades civiles, en sociedades con socios, y se va ya dividiendo. Digamos que los beneficios ya no son para el catedrático, para el dueño del despacho, sino que se van dividiendo. Entonces ya van tomando todos sus posiciones. Y esos despachos comienzan a funcionar muy bien porque necesitan clientes, van a buscarlos, y ahí se empieza a hacer ya una labor de comerciales, aparte de hacer una labor como despachos. También es muy importante que en el año 82 desaparece una prohibición que en Inglaterra había desaparecido en el año 67, que era que no podían tener los bufetes más de 20 abogados, por ley. En el año 82 se levanta, y si leemos las revistas de aquella época, pues vemos que Garrigues, que en estos momentos tiene cientos de abogados, tenía 20 y tantos abogados, y que otras firmas como Beltrán y Musitu, que fue una firma española también que desapareció de la noche a la mañana, pues tenía 34 abogados, y bueno, pues eran unas firmas... Ese es un número hoy ridículo para un gran despacho. Es que no tiene nada que ver. Ahora mismo, pues eso sería lo que se llama ahora una boutique, ¿no? Porque estos despachos se han convertido en una relación muy dura porque, por ejemplo, un abogado puede ser todo lo que se quiera de inteligente, de traer clientes, de tal, pero a una determinada edad o en el momento en que no cumpla las expectativas del despacho, se tiene que marchar. ¿Qué es un despacho boutique? Que lo expliques. ¿Qué es un despacho boutique? Pues un despacho boutique es un despacho especializado donde se cogen una serie de clientes a los que se les da un servicio, y en unas ocasiones integral, pero sobre todo muy especializado en sectores por ejemplo, de tecnología, de transportes, etcétera, etcétera. Entonces, al frente están una serie de socios veteranos de las grandes firmas que o bien se han retirado porque no aguantan el ritmo que exigen esas grandes firmas, o porque ha llegado la edad de marcharse y que en estos momentos pues están trabajando. Y esas boutiques en estos momentos, en los momentos de crisis, están teniendo mucha influencia porque aquí se cobra por el tiempo que se minuta. Por eso se llama la minuta del abogado. Bueno, pues ahora se está empezando a negociar ya con presupuestos cerrados, y esas boutiques son las que han marcado el inicio, y es tal y como lo están haciendo las firmas anglosajonas, y este es quizá una de las partes importantes que ha tenido la venida de los despachos anglosajones. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que en España tenemos 3 de los despachos más grandes de la Unión Europea. No pueden competir con los despachos anglosajones, que son inmensos en su mayoría, y que tienen pues una trayectoria y que están desplegados a lo largo del mundo. La vocación de los despachos españoles pues es en la Unión Europea y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que es donde tienen una base fundamental de trabajo. Y cada despacho de estos españoles pues tiene su especialización, quizás su lado fuerte, ¿no? Garrigues en temas fiscales, Menéndez y Uría esa es la imagen en temas mercantilistas, esa es la ¿no? imagen que había de ellos. Ya no es en así. estos momentos todas las empresas, todas las grandes firmas son generalistas. Todas las grandes firmas dan servicios totales y absolutos. Por eso es por lo que han surgido las boutiques especializadas, que son, digamos, aquellos, o sea, una versión muy moderna de lo que eran los despachos antiguos del catedrático, que sabía de una materia y que era la materia que se llevaba adelante. Entonces, en estos momentos Garrigues tiene todas las áreas del derecho, incluido el derecho deportivo, por poner un ejemplo, el derecho medioambiental y otros muchos derechos que van apareciendo constantemente según van avanzando, por ejemplo, las nuevas tecnologías. ¿Y Sagardoy, por ejemplo, no es de temas laborales? ¿Dónde la incluiríamos? Es uno de los rara avis que hay en España dentro de los grandes bufetes, porque es,
digamos que el despacho por excelencia laboral. Y ellos no quieren hacer nada más que laboral. Y es un gran despacho y tiene muchos abogados. Pero el tema de Sagardoy es que quien está al frente, bueno, en estos momentos ya al frente de la fundación, puesto que es el hijo ya, quien lleva el despacho, quien está al frente de la fundación, que es el padre, Juan Antonio Sagardoy, fue quien hizo el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, mejor que él, no creo que nadie lo vaya a conocer. Entonces, ellos se han mantenido ahí muy fuertes. Y hay algunos otros ejemplos de especialización, sobre todo en nuevas tecnologías, que han comenzado pues hace muy poquitos años, pero que al especializarse en esas nuevas tecnologías han conseguido ponerse al frente y a la cabeza de los grandes bufetes, sobre todo por la influencia de traer clientes extranjeros aquí a España y poder asentarlos, darles el derecho español. De hecho, Sagardoy es el despacho elegido por el Grupo Prisa para gestionar todos sus... Yo creo que Sagardoy pues debe tener aproximadamente el 80 y tantos % de las empresas cotizadas y pues un 60% o un 65% de todas las grandes empresas de este país. ¿Y qué es lo que le lleva a un despacho como el de Garrigues, por ejemplo, a tener un reconocimiento mundial? Bueno, Garrigues es, digamos, también pues tiene una historia muy especial, porque Garrigues, cuando comienza, son dos hermanos. Uno es el catedrático que monta su despacho, el otro es un embajador que está en Estados Unidos, casado con una americana, y que viaja mucho y que tiene una filosofía americana muy influida. El padre, en un comienzo, les obliga a montar el despacho juntos. Están una serie de años hasta que el catedrático no le gusta cómo está funcionando el asunto y se marcha. Y al comienzo hablábamos de que Garrigues, para Henry Ford, para el magnate de la industria automovilística, era un impuesto, porque resulta que Garrigues tenía absolutamente todos los contratos que se hacían en Estados Unidos y tal y cual pasaban por las manos de Garrigues, por la firma de Garrigues. Y entonces todas las facturas que emitía Ford por negocios en España ponía Garrigues. Y él pensaba que aquel Garrigues era un impuesto que había en España. Cuando le conoció, creo que en un momento dijo, me alegra conocerle, y pensé que era un impuesto, no una persona. Esa fue la anécdota divertida de aquel momento en que, bueno, pues así se hizo. Y luego tenemos otros despachos de esa categoría también, como Melchor de las Heras, que desapareció, que era también un despacho de catedrático que fue perdiendo fuelle y que a lo largo de los años pues se hizo con prácticamente todo el mercado europeo, que es pues muy importante, ¿no? En estos momentos Melchor de las Heras se llama CMS Albiñana, que es uno de los grandes despachos también que hay en estos momentos, pero que realmente poco tiene que ver con aquel primitivo despacho. Y este círculo de abogados del poder, del cual hablas en detalle en tu libro, ¿es un círculo endogámico o es un círculo trufado de nepotismo? ¿O está abierto al talento? No, fue un círculo de sangre azul, donde heredaban pues unos a otros catedráticos, los hijos de aquellos catedráticos también eran catedráticos y eran los que dominaban. En estos momentos es una lucha despiadada. El llegar a ser socio de una firma de estas es muchísimo más complicado que aprobar una oposición de notario o de registrador de la propiedad. Es una lucha absolutamente despiadada por poder llegar. Muchos son los que empiezan, muchos tiran la toalla y pues algunos se quedan por el camino ya cuando son socios, y cuando son renombrados se marchan a las boutiques que decíamos, y la verdad es que es muy difícil. Y hay que tener en cuenta una cosa fundamental, y es que antes los despachos de abogados trabajaban para ir a los tribunales. Ahora se lucha por no ir a los tribunales, se lucha por una justicia preventiva, y eso pues es muy complicado, el estar preveyendo qué es lo que puede ocurrir, y eso hace pues que la gente tenga que tener un conocimiento del derecho a unos niveles bestiales. Pero es que además de eso, las grandes empresas tienen sus propias asesorías jurídicas, con lo cual saben qué es lo que hay que hacer
qué es lo que se les puede cobrar, qué es lo que no se les puede cobrar, y se lo ponen muy difícil. Y ahí llegamos a lo que decía Marisa Méndez, que es una de las grandes divulgadoras del marketing de la abogacía, que decía que la vida de un gran despacho es como el de una gran vedette o como el de una top de modelos que tienen que pasar por la pasarela, que así se llama, la pasarela, donde los despachos van ofreciendo sus encantos a los grandes clientes y los grandes clientes los van viendo pasar y al final deciden con qué despacho van a trabajar. Y se ha convertido realmente en un drama cuando una de estas grandes empresas decide hacer una pasarela y cambiar de despacho. ¿A qué se debe el ascenso casi meteórico del despacho Cremades? Javier Cremades, bueno, en el libro lo titulamos El Conseguidor, ¿no? Es un negociante nato. Él ha sabido siempre rodearse del poder, ha sabido coger siempre las oportunidades. En estos momentos, por ejemplo, pues está creando plataformas, una asociación de accionistas minoritarios, tiene una asociación también destinada al desarrollo de Málaga, que es de allí, está trabajando también pues con todos los afectados por las preferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Es un hombre con un olfato enorme para meterse en todo ese tipo de negocios, y eso pues le ha ido dando mucho negocio que le ha permitido al mismo tiempo estar metido pues entre los grandes empresarios y estar pues en un nivel muy destacado. Luego él ha sabido jugar también pues con los socios que ha tenido. Fue uno de los primeros que fichó a un fiscal general del Estado, tiene grandes jueces, es decir, siempre ha sabido rodearse de una gente pues muy interesante que le ha mantenido siempre pues ahí en primera línea. ¿Hay puerta giratoria también en en el mundillo legalista laboral, esto de fiscales que después dejan, o jueces que dejan de trabajar para el Estado y después sí, se incorporan en despachos? ¿Hay muchos casos de esos también? Sí, hay muchos casos, pero es muy complicado. Es muy complicado porque, bueno, yo cuento algún caso de algún juez que llegó a ejercer como abogado a un tribunal y le leía la cartilla al juez que estaba sentado allí en la silla, porque claro, él había sido juez del Tribunal Supremo, y entonces le decía al juez que estaba equivocado en las cosas que estaba diciendo. Claro, no se daba cuenta de que era parte de un juicio. Al final pues lo terminaron quitando de medio, y esa gente pues normalmente tiene que dejar la asesoría. Luego ocurre otra cosa, y es que esta gente viene de la administración, y buscar clientes es muy complicado para esta gente porque no están acostumbrados a esa competencia. Entonces pues muchos de ellos o los dejan que no busquen clientes y que lo que hagan es un trabajo de documentación y de apoyo y tal, o pues normalmente se van. Algunos vuelven a la administración, y bueno, pues otros muchos lo que hacen es buscar dar conferencias, hacer informes, etcétera, 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 y así van saliendo adelante, pero es muy complicado, muy complicado. Xavier, ¿y qué nos puedes decir del abogado de la Infanta, ese padre de la Constitución llamado Miquel Roca, hoy devenido nacionalista catalán? Pues Roca ha sido siempre un lobista, un hombre que ha sabido moverse muy bien en la política. Él ha sido parte de la política española y de la política catalana y siempre ha estado ahí. Es un hombre que, bueno, pues tanto en Madrid como en Barcelona, bueno, como en el resto de España, ha sabido moverse muy bien. Tiene a las grandes empresas, tiene empresas de relumbrón, ha estado siempre pues en casos muy destacados, sobre todo en temas de administración, y bueno, pues digamos que este tema ha sido la diversión del último momento. Ellos en el despacho no tenían penal, se habían asociado casualmente con un despacho penal un poquito antes de que ocurriera el tema de la Infanta, pero bueno, como vemos, pues el rey, en un caso tan sumamente delicado como este, tenía confianza en Roca, como así ocurre pues con una grandísima parte de los políticos, de los banqueros y de los empresarios de este país. Él es un lobista, él sabe, esta gente él sabe abrir puertas. Y esta gente, por lo que cuentas, es carne y uña con el poder en muchos casos. Bueno, en estos casos han sido el poder y en ocasiones vuelven a ser el poder. Muchos de ellos, por ejemplo, tenemos el caso de Montoro. Montoro montó un despacho que se llamaba Equipo Económico, que era como se conocía
en el gobierno al equipo económico, se fue toda la cúpula de su ministerio a ese despacho, todos los que eran abogados y tal, y bueno, pues cuando Montoro dejó el despacho para volver al ministerio, allí quedaron unos, otros se fueron con él directamente al gobierno nuevamente, y bueno, pues el día que deje el gobierno es de suponer que volverá otra vez a su firma de abogados, volverán los abogados nuevamente allí, o sea que es una ida y vuelta, y muchos de estos despachos como Pérez Llorca, etcétera, etcétera, pues han sido políticos y tienen unas relaciones políticas pues que no tienen otros despachos. Por eso hay muchísimos despachos que cuentan con expolíticos, con mayor o menor fortuna. En algunas ocasiones únicamente pertenecen a un consejo que se dedica pues a buscar, digamos, que hacer lobby, y donde están insertados estos políticos. ¿Y en algún momento estos buenos señores se ocupan de defender al pobre ciudadano a pie, o ellos solamente se ocupan de defender al que manda? Pues yo creo que cada vez menos, porque como digo, cada vez se dedican a una política preventiva, es decir, se dedican a no ir a los tribunales, a que no lleguen los temas a los tribunales, y entonces, bueno, pues es una política de negociación, es una política de previsión, y entonces pues hay muchísima negociación antes. Pero es una política de siempre sus clientes son los poderosos, sus clientes son los que mandan, ¿no? Habitualmente hay que pagar. Digo, para el ciudadano a pie, para el que nos está escuchando, minutos, ¿no? para el que nos está escuchando, cualquiera de estos abogados está fuera de su alcance, ¿o sí? ¿O no? Bueno, depende de muchas cosas. Para un particular, meterse en un tema de estos, pues tienes que tener un buen patrimonio, ¿no? Porque normalmente pues las minutas son muy fuertes, porque esta gente pone mucha gente a trabajar, piensan y estudian muchísimo los temas, son muchas las horas que hay que pagarles, y bueno, pues la capacidad que tiene un ciudadano para negociar esas minutas pues es complicado. Algunas de estas firmas tienen fundaciones, como por ejemplo Uría o Cuatro Casas, y se dedican a trabajar a favor, lo que se llama pro bono, a favor de la gente y tal, y lo hacen gratuitamente. Prácticamente lo están haciendo ya todos los despachos. Entonces, gente que no tiene dinero, gente que tiene un caso que a esta gente le parece que merece la pena el que se haga justicia y tal, y entonces se meten ahí y lo hacen pro bono y no cobran absolutamente nada. Pero por regla general, estos despachos suelen ser despachos de empresas y, como mucho, pues despachos de los grandes empresarios que están con ellos. Me ha gustado una frase de uno de los, creo que es un abogado, que entrevistas, dice: un despacho son tres cosas: los clientes, los abogados y los conocimientos. Y si descuidas una de las tres, se te viene todo abajo. Está claro, porque, como digo, es preventivo. Si tú no tienes un conocimiento enorme, no tienes nada que hacer. Si no tienes unos socios que le den confianza a la gente, pues no tienes nada que hacer tampoco. Y sobre todo, pues tienes que tener una firma que tenga una imagen limpia, y por eso este es un sector donde cuesta para un periodista sacar información sobre clientes y tal, es complicadísimo, pero complicadísimo. Ellos no hacen jamás publicidad, no hacen, bueno, antiguamente la tenían prohibida también hasta finales de los años 90. Ahora ya pueden hacer publicidad y demás, pero ellos, entre otras cosas, para no dar pistas a otros bufetes, para no dar pistas a los fiscales, etcétera, guardan una discreción pues francamente brutal. Sí, pero para estar en los medios, porque luego ahora encendemos el televisor y solo vemos abogados, jueces mediáticos, sí, pero, jueces en el banquillo y abogados mediáticos. Y abogados mediáticos. Claro, pero hay abogados mediáticos que se dedican a ser mediáticos. Pero normalmente abogados de Garrigues o abogados de Uría o de cualquier otra de las firmas escasamente se ven. Hay despachos que bueno, pues que quizá por las características de su dueño o porque se dedican justamente a estar en el escaparate y a vivir del escaparate, pues son los que aparecen habitualmente en ese tipo de programas. Pero son firmas pequeñas y normalmente, y además de eso, pues muy enfocadas a ese tipo de negocio y de lío mediático. Xavier, y
fuera del libro, cuando te habrán preguntado cientos de veces, ¿qué recomendación haces a la hora de elegir un abogado, el que tenga que pleitar, no pueda acceder a los grandes salones con mesas de caoba que tienen estos señores en los despachos? ¿Qué puede hacer? En este país hay 90.000 bufetes de abogados, o sea que no hay donde elegir, pero con muchísimo. Yo lo que les recomiendo pues es que vean el boca a boca, que busquen abogados que les den confianza y sobre todo pues eso, el conocer la experiencia de esta gente, que el que sea un despacho pequeño no quiere decir que el abogado no esté formadísimo y que le pueda sacar adelante las castañas del fuego sin ningún tipo de problemas. El problema aquí está en que si tú necesitas un abogado pues que normalmente esté encima de la empresa y demás, es mucho más fácil encontrar una firma general que tenga todo este tipo de servicios y aunque sea cara te puede salir más barato, pero en el caso de pequeñas empresas, que son pues el 90% de las que hay en este país, normalmente algunas confían en los grandes despachos, pero hay, como digo, 90.000 despachos y 90.000 despachos que lo hacen muy bien, porque hay que reconocer una cosa, y es que el nivel de la abogacía en España no tiene nada que envidiar al de las abogacías de Estados Unidos o de Alemania o de Inglaterra. Pues ahí queda. Muchas gracias, Xavier, por venir a presentarnos tu libro aquí, Abogados del Poder. Quien quiera seguir leyendo a Xavier Gil Pecharromán lo puede seguir haciendo en la revista Juris Lex del Economista. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias.